Yo le aprecio mucho al presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, que me haya aceptado esta invitación. Señor presidente, gracias por venir. Buenas tardes. Gracias, Joaquín, por venir a tu espacio que llega a toda la República Mexicana y que nos permite al INAI explicar el importante paso que ayer dimos. A ver, el tema de la acción de inconstitucionalidad ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Mira, desde un primer momento, cuando nos enteramos de la ley, los diputados la aprobaron de manera súbita, nosotros la conocimos ya una vez que se difundió, e hicimos advertir al Senado respetuosamente que convenía una mejor redacción, porque al menos un artículo, que fue el que primero causó o acaparó nuestra atención, nos parecía a los 7 comisionados que se ponía, si de llegar a hacerse ley, de ser aprobado, ponía unas cortapisas o ponía unos problemas para lo que hemos luchado durante tantos años en México, y en eso ustedes, los medios de comunicación, abrir la información y luchar por evitar que la información se reserve por capricho, por voluntad y por falta de justificación. Entonces, la redacción, hasta por conspiración o por tapadera. Acuérdate tú que al principio del IFAI, durante unos años, una de las favoritas recursos de las autoridades públicas es decir, inexistente la información, no existe, no la encuentro, y simplemente a eso no estoy obligado. Eso ya está cambiando. Entonces, en este momento que una ley de seguridad interior diga en el artículo 9, toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley será considerada de seguridad nacional, aunque luego diga conforme a las leyes aplicables, genera una regresión de impacto inmediato que es gravísimo que se pueda consentir, porque hay que decirlo, todas las leyes tienen siempre una redacción que se puede mejorar. Sí, la vaguedad o la confusión no es suficiente para llevar una ley ante la Corte alegando inconstitucionalidad, pero aquí hay una figura muy interesante que conviene explicar. El legislador, en una libertad que se quiso dar, que es muy válida, me refiero a senadores y diputados que al final la aprobaron, hacen valer una figura que es sinécdoque, es el término técnico. Y dice, fíjate, sinécdoque, mira, significa esto, que ellos le dan valor de equiparación al concepto de seguridad interior, que es un concepto que reviste una serie de actividades del Estado para asegurar el orden público, sí, pero le dan similitud o le dan equivalencia con el de seguridad nacional, que son dos cosas distintas. Entonces la seguridad nacional es universalmente aceptada como la excepción incluso al respeto de garantías individuales. Por seguridad nacional se pueden suspender las garantías individuales. Por seguridad nacional se puede perfectamente, y es válido, es legítimo, impedir el derecho a acceso a la información reservando una información por un tiempo. Por seguridad nacional, que es un concepto que se puede hacer elástico si lo quieres extender demasiado, que es lo que no podemos consentir, porque en eso hemos ganado un terreno muy grande. Entonces, cuando los legisladores hacen eso en una interpretación que ellos sienten que es válida, muy respetable es, sin embargo nosotros tenemos la duda razonable de llevar ante la Corte diciéndole, señores ministros de la Corte, ustedes resuelvan, finalmente ustedes son el máximo intérprete de la Constitución y ustedes díganos si los señores legisladores con esto están haciendo lo correcto a la luz de la Constitución. Además, el presidente Peña Nieto así lo dijo cuando la publicó, ¿no? Sí. Que no entrará en vigor hasta que le resuelva la Corte. Esa es una gran actitud del presidente, y lo voy a decir por qué. Porque él, al haber logrado, cuando él la sancionó promulgándola, desde luego que no podemos olvidar que esta ley la pidieron las Fuerzas Armadas, y la pidieron porque urge en el país que haya regulación en este campo, ¿eh? Sí. Nosotros no hemos negado que urge una ley de esta naturaleza, pero no así como fue concebida necesariamente. Entonces, fíjate, el presidente dice una cosa que es muy saludable para el clima en el que se contaminó la discusión, se polarizó la sociedad con esta ley, porque es una ley, que decirlo también, Joaquín, nace en un momento difícil, un gobierno que ya está en su última etapa. Difícilmente una ley de esta naturaleza, de esta importancia, puede a veces conseguir los consensos básicos que merece. Debió haber sido, a mi juicio, una de las leyes que debió haber entrado en los paquetes de las reformas estructurales cuando iniciaba el sexenio, cuando había una gran capacidad política de consensos. Es otro momento. Bueno, sin embargo, el presidente hace un ofrecimiento que es muy respetable, que es decir, a ver, como se ha suscitado tal división, tal polarización, no la vamos a aplicar hasta que la Corte resuelva. Y eso puede llevarse días o meses o semanas. O años. Y en estos momentos lo que cabe es también decir que esto que está pasando es interesante también porque es un reflejo de la democracia. En una democracia moderna, avanzada en Europa, una ley de este tipo o leyes de este tipo polemizan
paralizan situaciones, pero se resuelven en las vías jurídicas, que es las que existen. El INAI ya hizo ayer lo que corresponde, que es llevar esta ley a examen constitucional ante la Corte. Esto es en cuanto al artículo 6, pero señalan otro artículo que sí, es el artículo 9 es el primero que habla de esto, y el artículo 31 tiene otra connotación. Mira, el INAI es la máxima autoridad administrativa en la protección de datos personales. Entonces, la otra artículo dice: todas las autoridades, e incluye a los órganos autónomos, dentro de los cuales somos uno, el INAI, están obligados a entregar información a las autoridades que apliquen esta ley, que todos sabemos que son la Secretaría de Gobernación, o serán la Secretaría de Gobernación, y las Fuerzas Armadas, entre otras, ¿no? Las policías. Entonces, es muy complicado que esa redacción, que merecería precisiones y puntualizaciones de qué tipo de información y de qué manera y en qué proporción y mediante qué trámite, y no así como parece un trasvase que nos pone en peligro, primero por el robustecimiento que se logró con este tipo de autoridades como nosotros, que tenemos un rango de autoridad autónoma constitucional, que no puede parecer que estemos otra vez como en la época anterior, cuando no había órganos constitucionales autónomos que eran, pues, por así decir, parte del gobierno. Pero a ver, entonces, la acción de inconstitucionalidad que presenta el INAI a la Corte es exclusivamente sobre estos artículos 9 y 31. De los 34 artículos que se compone la ley, es un lienzo normativo de 34 artículos, solamente por 2 artículos nosotros... Y argumentándolo así. Exclusivamente. Bien. Nosotros no estamos haciendo, y lo digo con todo respeto a la circunstancia, catastrofismo sobre la misma. Estamos planteando una circunstancia de precisión, absolutamente convencidos que esos 2 artículos ponen en conflicto la potencia de intervención y de actuación de nuestra El primero lo tengo muy claro, no se puede homologar la seguridad interna con la seguridad nacional. Sí, la intención es que el concepto de seguridad interior es un concepto añejo que reviste una serie de funciones, y que es lo que las propias militares de las Fuerzas Armadas pidieron, con toda razón, que haya regulación. Sí, pero son 2 temas diferentes. Claro, la conexión semántica con la que se le da equiparación por el legislativo, dice: esto que es ley, esto que es seguridad interior, tendrá carácter de seguridad nacional. En ese momento puede llegar a tenerlo, sí, claro, pero no necesariamente, pero no que sea automático, no que sea de manera, sí, exacto, generalizado y expansivo. Bien, esto es en cuanto. Estoy hablando con Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ese es un tema. El otro es el de los partidos políticos. Sí. El de los partidos políticos, la ley va a convertir al INAI en un actor de este proceso electoral. Sí. Porque van a tener que garantizar o no si efectivamente los partidos y los candidatos independientes están actuando con transparencia, ¿es correcto? Pues sin duda alguna, Joaquín, y lo hemos aclarado y ha quedado muy explicado. Tuvimos el día 6 de diciembre del año pasado un evento muy importante en el INAI con la presencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y con otros consejeros, y ahí quedó muy claro. Dijimos, la Constitución y la ley nos ha metido al INAI en unas parcelas muy específicas dentro de esto que se puede entender efectivamente como un proceso electoral, que el mexicano es el más largo del mundo, proceso electoral que tiene una extensión enorme. Nosotros seremos siempre muy cuidadosos, porque tú y yo sabemos perfectamente que esto se puede prestar a muchas interpretaciones, pero lo has dicho con categoría indiscutible. Los partidos políticos son sujetos obligados ante el INAI del cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones de transparencia. El INAI va a estar llevando a cabo periódicamente un proceso que la ley llama como verificación diagnóstica, y al término de esta tiene que reconocer qué cumplimiento o qué grado de cumplimiento tuvo cada partido. Sí, nada más que a partir de ahora ya tiene efectos de sanción. Pues antes no tenía sanción. No, el año pasado la que hicimos fue como un cáliz, como ponernos a ensayar cómo iba a pasar. Era como los puntos de acuerdo del Congreso, ¿no? Bueno, pues lo hicimos así, y entonces ahora el problema es que sí vamos, claro está, afortunadamente el legislador se apiadó de nosotros en cuanto a que dijo, bueno, ustedes verifiquen, inspeccionen, y cuando vean que hay faltante de información, que los partidos políticos puedan ser responsables, o
de cumplimiento de algunos aspectos de los propios candidatos independientes, pues envíen al INE, pero ya no es ahí como una sugerencia, sino como un procedimiento que el INE tendrá que efectuar para sancionar. Pero el impacto mediático que va a tener cuando, digamos, tal partido o tal candidato está en deuda en materia de cumplimiento de transparencia, tú y yo sabemos que va a ser grande y puede va a ser grande, y sobre todo pasan a ser actores, sin duda, y también blanco. Pues ¿Por sí. qué? Pues porque ha habido una descalificación de todos los actores, Sí, de todas las autoridades electorales, el INE, el tribunal, bueno, la misma Suprema Corte, y ahora siguen ustedes. Si no nos falta, y sabemos que es parte de la experiencia de vivir en una democracia en la que las instituciones, por un lado, tienen contactos, es decir, como los deportes de contacto, perdón que ponga estos ejemplos, pero bueno, es inevitable, es decir, claro está, cuando siguen las reglas y cuando siguen las reglas del juego, pues bueno, sabemos hasta dónde puede caber un recargón o un arrimón, un acercamiento de contacto. Pero el tema es que los actores políticos, los propios candidatos, los partidos en un momento pueden considerar, pues, arrojarnos también como arietes. No, eso por seguro. Y además se creen intocables. Pues es una nueva experiencia con este... ¿Para el INE serán tocables? Pues, bueno, el INE también es sujeto obligado de la propia INAI en materia de transparencia y acceso y protección de datos. Nosotros hemos estado revisando ya actuaciones del INE, de la propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero me refiero, en los partidos ya. ¿El INAI va a revisar sin duda el manejo, por ejemplo, de los dineros de los partidos? No de los dineros, del cumplimiento. Nosotros ahí que ven, porque eso sí no nos metería en estaríamos en competencia con el INE, no podemos hacerlo. Ellos son la máxima institución electoral que organiza los comicios y que sanciona. Entonces, ¿qué va a ver el INAI va a revisar que cumplan con los cánones de unos formatos muy elaborados y muy difíciles de cumplir, que hay que decirlo, para poder acopiar, fíjate tú, los partidos políticos tienen 48 obligaciones comunes de la ley y 30 adicionales. Los partidos políticos tienen 77 obligaciones de transparencia. Que vieron la mayoría. Que es prácticamente cada respiración que tengan tiene que estar registrada y tiene que haber evidencia de información que sea sustentable, pues. Entonces nosotros vamos a estar inspeccionando. A ver, dame 2 ejemplos. Bueno, por ejemplo, el padrón de afiliados, el padrón de militantes, lo tienen que poner a la vista. Ese es un tema que ha generado históricamente tantas confusiones y conflictos, porque muchos había que aparecían en uno y en otro partido, ¿no? Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa, y yo te quiero invitar otra vez en cuanto avances un poco con esto, para ver el tema exclusivamente de los partidos. Con mucho gusto, y los 7 comisionados aquí representados por mi voz ante ti te decimos pues que nos toca jugar un papel difícil y esperamos siempre que los medios hagan extensiva las posiciones que adoptamos. A ustedes, los 7 comisionados del INAI, ¿les gusta el calor? Porque ya están en la cocina, ¿eh? Estamos en la cocina, así es. Porque el que no le guste los calores, que no se meta a la cocina, y ustedes ya están en la cocina. Sin duda. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, el presidente del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, con estos temas.